Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente encontrarme con ustedes esta mañana, siempre con una nueva actitud, siempre con el deseo de que juntos podamos aprender cosas nuevas, cosas interesantes, y más aún en un curso como la que siempre damos todo lo necesario, lo mejor, para que tú puedas aprender a valorar nuestro idioma castellano. El curso de gramática, como yo siempre recalco, siempre nos va a ayudar muchísimo a trabajar bien el aspecto de redacción de textos, a conocer más sobre reglas, conocer más todo ese mundo en la cual nosotros tenemos que involucrarnos con nuestro lenguaje, ya que estamos siempre a la expectativa, siempre el acecho de poder transmitir mensajes en cualquier momento de nuestras vidas. Nosotros somos seres muy comunicativos, los adolescentes mucho más, expresan todo, no solamente a través de la palabra, sino a través de los símbolos, de los gestos. Qué importante se hace el curso de gramática para poder aprender todas estas cosas. Y mi deseo esta mañana es doble. En primer lugar, que podamos meternos en lo que tenemos el día de hoy, el tema, que podamos trabajar un poquito más todo lo que tiene que ver eso, que aprendamos a poder escribir bien, relacionar bien nuestras palabras, entender que la gramática nos va a ayudar muchísimo a poder transmitir un mensaje entendible. Y en segundo lugar, mi deseo también esta mañana es que te encuentres bien, que puedas gozar de salud, siempre con la bendición de Dios, siempre con el deseo de levantarte en un día como hoy, levantarte con nuevas fuerzas, levantarte con la expectativa de seguir viviendo, de dar lo mejor. Creo yo de que esa es la forma de cómo tenemos que hacerle día a día frente. Y que nada te falte en tu casa, el amor, el cariño, la comunicación, la comprensión, que Dios provea todo lo que hace falta en la casa, que Dios supla todo lo que tú necesitas como estudiante también. Y valora mucho la vida que Él te da, valora mucho el hecho de que estás estudiando, por lo menos ahora de esta manera, valoremos mucho lo que Él siempre nos da día a día. A pesar de nuestros errores, a pesar de los momentos difíciles que podamos pasar, Él siempre es bueno. Él es siempre bueno con todos nosotros, pero que también exige de nosotros gratitud y obediencia en todo momento. Así es que espero de que esta mañana podamos estar atentos, prestar atención a todo lo que tenemos. Tenemos un curso muy importante, un tema muy importante, y mi deseo una vez más es de que tú puedas comprender lo que ya tenemos. Así que yo te doy la bienvenida esta mañana a cada uno de ustedes y a todos aquellos a quien llega este audiovisual. Esperemos que pueda yo aportar un poquito al conocimiento del curso de la gramática. Un curso que no solamente nos vamos a encargar de entregarte el aspecto cognitivo, sino también el aspecto valorativo. Nosotros trabajamos con valores, creemos de que la educación se forja también a través de principios de vida. Y los valores son eso, son principios de vida que nos ayudan muchísimo a poder comportarnos bien en la sociedad, a darnos cuenta cómo estamos andando en un mundo que cada día se vuelve tan terrible, tan terrible. Y tenemos la veracidad y la sencillez. ¿Cómo te está yendo con estos dos valores, mis queridos alumnos? ¿Estás practicando estos valores? ¿Qué hace falta para practicar estos valores? ¿Eres una persona sencilla? ¿Respetas a tu prójimo, a tus amigos? ¿Los valoras? ¿Dices la verdad cuando tienes que decirla? ¿En tu casa se practica la verdad? ¿Qué podemos hacer si es que no se está practicando estos dos valores? Y mi deseo esta mañana también es de que tú puedas practicarlo, que seamos conscientes de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, de nuestra forma de pensar. Quizás hay ciertas cositas ahí que hay que regular mucho en nuestro comportamiento como adolescentes y jóvenes. Y esa es la idea a través de los valores, que podamos regularizar nuestra conducta, que podamos saber caminar bien, entender lo que de alguna u otra forma implica ello. Así es que no te olvides para estos días, vamos a seguir practicando, vamos a seguir meditando. Sé que hay un grupo de colegas también que te están animando con respecto a la veracidad y a la sencillez. Bueno, espero de que también estemos cumpliendo con nuestras responsabilidades, con todo lo que implica ello, esas responsabilidades que nos va a ayudar muchísimo a poder terminar bien la carrera
que tenemos por delante definitivamente. Espero de que estemos cumpliendo ahí con los cuadernos, con todo lo que dejamos, que sobre todo que te lleves para ti mismo un conocimiento que te va a dar muchísimo en tu formación académica. Estoy seguro de que esa es la intención. El día de hoy, como dije, tenemos un tema que tiene que ver básicamente con la redacción. Un tema que tiene que ver básicamente con el aspecto de la escritura. Quizás ahora muchos, bueno, ahorita ustedes están escribiendo, están redactando muchos textos, pero también a través de la manera digital, también de alguna otra forma, tenemos la forma de poder escribir, enviar mensajes. Es otra manera de poder hacer gráfica nuestros mensajes, de hacer gráfica todo lo que tiene que ver con los mensajes. Yo te voy a invitar esta mañana a que puedas observar la siguiente imagen. No solamente observar, sino analizarla, que es la idea. Una imagen de espaldas, una imagen de espaldas. A ver, unos minutos quizás para poder pensar en lo que estamos observando en la pantalla, qué es lo que se te viene a la mente, qué cosas ves en el dibujo, qué idea te transmite, de qué trata esto. Algunas ideas, quién está ahí, qué hay alrededor de esa persona. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos ahí listos entonces? ¿Quién es o de quién se trata? Bueno, hay una persona que está de espaldas, ¿no es cierto? Está cogiéndose la nuca con la mano derecha. Esa acción ya indica una preocupación, ¿no es cierto? Ya indica un tipo de preocupación, indica quizás algo que tiene que ver con algo que le está pasando. Y como lo sabemos, alrededor hay flechitas, tal vez desiguales, como que está así su mente. Su cabeza está dando vueltas, hay signo de interrogación, hay preguntas, no sabe lo que va a tener que decidir o hacer. De eso se trata básicamente la imagen. Nos proyecta quizás un problema que él tiene y todo lo que están los dibujos frente a él es básicamente lo que pasa en su cabeza. Lo que pasa en su cabeza. Y a veces nosotros nos encontramos en esa situación, ¿no es cierto? Nos encontramos muchas veces con una situación parecida, nos encontramos con la cabeza dándonos vueltas por tantas cosas que nos pasan y de alguna otra forma creemos de que eso no tiene sentido, ya va a pasar o quizás estamos luchando con algún tipo de problema. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos solucionar el problema. Tenemos que plantear el problema, solucionarlo, buscar alternativas de solución y la orientación de alguien seguramente nos ayudará a poder entender esto. Entonces, yo quiero relacionar esta experiencia de este joven, de esta persona, con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene que ver básicamente con lo que tiene el aspecto de la escritura, como habíamos indicado, la redacción de textos. Y a veces cuando queremos transmitir algo a las personas, queremos hacerlo para que las otras personas entiendan lo que nosotros ya hemos determinado como solución. Es un tema de decisiones. Así como la persona que está allí, hay que decidir. Y este tema, esta mañana, tiene que ver con las decisiones, lo que llamamos la resolución. Dentro del campo, dentro del ámbito de la redacción de textos, dentro del campo de la producción de los documentos administrativos, porque hemos estado estudiando muchos documentos administrativos, hemos estado aprendiendo lo que es el oficio, lo que es la solicitud, lo que es la carta, hemos visto algunos aspectos importantes de los documentos administrativos. Aquí tenemos una, la resolución. Así es que esta mañana permíteme compartirte este tema, que te va a ayudar muchísimo también a entender este tema de la resolución. Cuando tú veas una resolución, cuando toca hacer una resolución, es un tema práctico. En primer lugar, la resolución es un documento oficial. Es usada en muchos ámbitos de la vida. ¿Okay? Es un documento que lo usan en cualquier institución, entidad,
porque es oficial y es de carácter público. Se anuncia a un público, a diferencia de otros documentos privados. Este sí es netamente público, por el cual una autoridad comunica una disposición. Ahí ponte a pensar un poquito. Dice que es una autoridad que comunica una disposición. Entonces tenemos que ver quiénes son los líderes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las personas de autoridad que van a comunicar ello? Van a comunicar un acuerdo también, un acuerdo con base y fuerza legal para su comunicación. Aquí, para cuando trabajamos el aspecto de la resolución, siempre tiene que ver el aspecto legal, tiene que ver cómo ese aspecto va a ayudar a buscar que las personas entiendan y obedezcan ante una resolución. Entonces, es un documento oficial, carácter público, lo emite una autoridad en base a un acuerdo de forma legal. Ahora, según su uso, porque hay diferentes formas de hacer una resolución, según su uso y quien lo expide, la resolución puede ser de tres formas, que yo espero que esta mañana podamos un poquito memorizarlo si es posible. En primer lugar, tenemos la resolución suprema. Ahí he podido recortar y pegar un extracto de una resolución suprema. Ya, la resolución suprema lo emite especialmente el presidente de la República. Es suprema, por eso es la palabra suprema. Es una resolución que tiene características ya nacionales, más de un ámbito más jerárquico. El presidente puede hacer este tipo de documentos. Y aunque nosotros tal vez no hagamos esto, pero podemos leer qué tipo de decisiones se toman en base a ciertos conceptos o patrones de decisiones que toma el gobierno. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, la resolución suprema. En segundo lugar, tenemos la resolución ministerial. Estoy sacando algunos extractos, quizás, de cómo se emite una resolución ministerial. En este caso, lo ejecuta o lo emite las personas que tienen un ministerio público en el país. Ministerio de Educación, del Trabajo, de Agricultura, infinidad. Ministerio de Salud, infinidad de ministerios que tiene nuestro país, los padres de la patria, con el propósito de poder también dar una solución, de poder dar o emitir básicamente una resolución ministerial. Tenemos las resoluciones directorales, que es un poquito más privada, no tanto privada, sino es un poquito más local, más de ciudad, más de organismo ya distrital. Son resoluciones que los directores, aquellos que son ejecutivos, jefes, emiten un tipo de resolución importante con el propósito que se dé a conocer, que se pueda archivar, que se pueda publicar. Y siempre el sello, ¿no? El sello de autoridad en estos tres documentos. Entonces, ahí tenemos por lo menos tres tipos de resoluciones con personas de autoridad que lo van a firmar, que lo van a emitir, justamente con esa intención, con la intención de que pueda ser conocida al resto y también obedecida, ¿ok? Muy bien, ¿cuál es el propósito de una resolución? ¿Cuál es el propósito de una resolución? Ahora, la resolución pone fin, ¿ok? Pone fin. Cuando hay un conflicto entre dos personas, a veces queremos que se ponga fin a eso. Entonces la resolución pone fin ¿de qué forma? Accediendo o denegando, admitiendo o rechazando a un procedimiento administrativo. Algo que se quiere hacer, la resolución pone fin a un procedimiento administrativo, iniciando por un simple recurso de petición o impugnación. ¿Ok? En la resolución puede oír algo que yo pido o algo que yo quiero impugnar. O también dicta normas, ese es el otro fin de la resolución. Dicta normas por propia iniciativa de las autoridades, pero siempre amparadas en la ley. Siempre amparadas en la ley. Con la ley uno puede basar sus reglamentos, con la ley uno puede basar sus experiencias, con la ley uno puede basar muchas cosas importantes cuando se hace con la ley. Entonces las autoridades tienen esa libertad de poder iniciar un tipo de decisión amparadas en la ley. Qué importante nosotros como estudiantes conocer las leyes peruanas. Esto nos permite reflexionar un poquito, ¿no es cierto? Si estamos conociendo bien nuestras leyes peruanas, si estamos captando
el hecho de saber que hay leyes que nos favorecen muchísimo, pero también que nos advierte de ciertas cosas o decisiones que tomamos y que puede afectar al resto. Entonces, qué importante se hace la resolución. Qué importante. Tú andas captando ya algunas partes importantes, como la que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se estructura una resolución básica? Ahora, casi podemos diferenciar de otro tipo de documento administrativo. Ojalá que se pueda también diferenciar. Por ejemplo, en esta resolución tenemos una numeración, ¿ok? Una numeración que, al igual que otros documentos, se escribe resolución seguida del número y de las iniciales de la autoridad. Por ejemplo, resolución número 220, ahí está el número de las iniciales de la autoridad, DGE. Esta es una forma. Hay que entender que esta es una resolución básica. Hay muchas formas de hacer una resolución. Ahorita lo vamos a explicar con el ejemplo. En segundo lugar, otra parte de su estructura son mencionar lugar y fecha. El cuerpo o texto de la resolución que comprende tres cosas muy conocidas y que lo resaltes bien en tu sesión de clase, ya que tú tienes una sesión de clase. Tenemos el visto. En esta parte se usa cuando la resolución es originada por la presentación de un documento. Es cuando estás presentando algo que se ha dicho, algo que ha pasado. Es como la presentación de algo, de lo que se va a decir. Eso se llama visto. En segundo lugar, colocamos la palabra considerando, siempre con los párrafos respetando. La palabra considerando es la parte donde plantean los motivos que precisa la resolución. ¿Ok? Son los motivos, el leitmotiv, es la forma del por qué se está redactando un documento de esa manera. ¿Por qué se está redactando este documento? Considerando es la parte clave. En tercer lugar tenemos la parte resolutiva y aquí se mencionan el orden, el fallo o la orden, el fallo o la decisión o dictamen. Siempre, escúchame bien, esta es una característica de la parte resolutiva. Siempre se empieza con la palabra se resuelve. Se resuelve. Siempre, siempre. Y es muy importante que podamos entender eso. Se resuelve en la parte resolutiva. Tenemos también orden o mandato, que es la parte donde se usan las siguientes expresiones. ¿Cuáles son las expresiones comunes cuando queremos establecer un orden, un mandato? Regístrese, comuníquese y archívese. Son las formas importantes de orden o mandato. Y las firmas, que tiene que ver básicamente con el aspecto de quién está emitiendo esa resolución. Muy fácil, de verdad. Es un documento muy peculiar, diferente a otros documentos, que se conoce cuáles son sus partes, y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para aquellos que tienen la sesión de clase, el documento está un poquito más amplio. Aquellos que no lo tienen, quizás puedas tú visualizar en algo. Yo también voy a leer el documento para que tú sepas de qué se está tratando, ¿ok? Dice, Instituto Nacional de Enfermerías Neoplásicas, número 114-2020-1, INEN. INEN es la sigla de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de la institución. Si te das cuenta, el número de documento de resolución jefatural, que es una resolución de dirección, directoral, está en la parte del encabezado del margen derecho. También es posible hacerlo así. Lima, 4 de abril de 2020. Ahí tenemos la parte del cuerpo, visto. La carta de renuncia con fecha de marzo de 2020, presentada por el médico cirujano Walter Rivas Ugarte, su director institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Considerando que, mediante la resolución jefatural número 210-2019 J/INEN de fecha 18 de agosto de 2019, se designó como su director institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, al médico cirujano Walter Rivas Ugarte, que, mediante un documento personal, el médico cirujano Walter Rivas Ugarte presenta su carta de renuncia al cargo de su director institucional del INEN, por lo que resulta necesario designar a un profesional, a un personal de la institución a cargo. Se resuelve, ahí está, aceptar la renuncia presentada por el médico cirujano Walter Rivas Ugarte al cargo de su director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
reconociendo su eficiente gestión y dándole las gracias por sus valiosos aportes y servicios prestados. Regístrese, comuníquese y publíquese, y abajo está la firma que ahí no aparece en pantalla, pero en la sesión firma, la firma correspondiente. Documento práctico, siempre hay que buscar el motivo de qué se va a tratar, qué es lo que se va a resolucionar en torno a lo que estamos viendo con esto de este documento. Entonces es un documento muy práctico, básico, así se utiliza en los grandes decretos, en las grandes resoluciones importantes. Muy bien, mis queridos alumnos, luego entonces de poder ver este tema de documento administrativo, vamos a trabajar nuestras actividades de comprensión, nuestras actividades que tienen que ver con algunos ejercicios que van a complementar el estudio básico de lo que estamos tratando. Vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el fin que persigue una resolución? A. Solucionar un problema inmediatamente. B. Invitar a personas importantes a una ceremonia. O C. Pone fin accediendo o negando a un procedimiento administrativo. A ver, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Ok? Dice el propósito de una resolución. ¿Solucionar un problema? No. ¿Invitar a una persona? No, es una carta. Pone fin, cediendo o denegando un procedimiento administrativo. Alternativa C. ¿Qué es la parte resolutiva? A. Aquí se mencionan la orden, el fallo o el dictamen. B. Es la parte donde plantea los motivos que precisa la resolución. C. Cuando la resolución es originada por la presentación de un documento que es el visto. La parte resolutiva es cuando ya se menciona un fallo, una decisión final. Por lo tanto, es la alternativa A. Es parte de la estructura de una resolución. A. El visto. B. El índice. C. La sumilla. Es la parte de la estructura de una resolución. El visto, el índice, la sumilla. La sumilla, recuerda que hemos visto mucho en oficio, en solicitudes. En este caso no vamos a ver en resolución. El índice no tiene que ver nada porque no es una tabla de contenido. El visto, que es la presentación del documento. Alternativa A. Muy bien, vamos a terminar entonces este tiempo, esta mañana, con este cuadro de verdadero y falso, un conjunto de ítems que nos va a ayudar a entender un poquito más este tema. ¿La resolución tiene carácter privado? No, en general todos los decretos, todas las resoluciones es público, muchas veces nacional o institucional, ¿verdad? Falso. En la parte resolutiva se consideran los motivos de documento. ¿Qué dijimos con la parte resolutiva? ¿Será cierto eso? ¿Se consideran los motivos de documento? No. La parte resolutiva, recuérdate. Regístrese, comuníquese y archívese. Es la decisión y el fallo importante. O bueno, en este caso, perdón, disculpen, es la parte donde ya se está tomando una decisión. Ahí está, regístrese, comuníquese, archívese. ¿Va en el visto? No, eso va después de la parte resolutiva. Así que tomemos en cuenta esa diferencia. Ahora, ¿el presidente dictamina decretos supremos? Sí, claro que sí. El presidente de la República tiene la autoridad, tiene la potestad de emitir decretos supremos que va a ayudar mucho a la nación en cuanto a sus decisiones ministeriales. ¿Ok? ¿Nosotros podemos redactar una resolución? Sí. Ponte en la condición de un jefe y tú vas a resolucionar algún tema importante. Esa va a ser la tarea que vas a dar a continuación. Quiero que repases tu sesión, quiero que tomes en cuenta estos puntos, que puedas tomar en cuenta la estructura de una resolución para poder hacer bien un buen trabajo. Hemos visto una serie de documentos administrativos. Es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque la vida debe hacerse formal. Porque todo trabajo, todo anuncio es algo formal. Y la formalidad va a expresar mucho el orden por el cual nosotros vivimos, cómo nos desenvolvemos.
Es muy, pero muy importante de que tú tomes en cuenta esto por un asunto de formalidad cuando se quiere anunciar algo. Y yo espero que esta mañana hayamos aprendido un poquito más de la importancia que tiene la resolución en los documentos administrativos.